seguidor, aprendiz, alumno, son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Una semana más para compartir con ustedes, muy respetable audiencia. Queremos bendecir su vida esta tarde deseándole que haya tenido una buena mañana, un buen mediodía, buen provecho también. Y si usted nos regala su atención en los siguientes minutos, creemos que Dios puede bendecirnos a todos. Recuerde que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y hoy vamos a tocar un texto muy, pero muy edificante, muy interesante. Mi saludo, mi respeto para cada uno de ustedes. Queridas hermanas, Esther, Evelyn, buenas tardes. Gracias, hermano Carlos, buenas tardes. Saludos para ustedes y para toda nuestra audiencia. Qué emocionadas estamos de poder aprender más de la palabra del Señor. Es que veo su emoción enormemente. Sí, hay una mezcla de emoción y nerviosismo. Bueno. Por lo que Dios va a hablar a nuestra vida. Buena tarde, pero sí, dispuestos a aprender. Y como les dije la semana pasada, lápiz y papel alerta. Vale. Para poder anotar. ¿Qué manda? ¿Cómo dijiste? Lápiz y papel alerta. Sí, eso es un elemento de todos los discípulos que se acercan a la palabra. Pues hay que siempre tener esos recursos como ayuda para el aprendizaje. Entonces, tu saludo. Perdón. Sean todos bienvenidos acá al Discipulado. Eso. Edición número 5. Hoy cumplimos la manita. Tenemos 5 años. La mano. Me da una mano de discipulado. ¿Cómo tiene la mano de discipulado? Sí. ¿Es dulce o es ácida? Dice, Sí, me compra naranjas, dice. Ajá. El Señor nos permite en esta primera temporada del discipulado poder tomar una serie que hemos titulado Las preguntas de Jesús. Hablando de preguntas, por ahí investigué algo muy interesante que vale la pena hacer mención para que juntos aprendamos. Ustedes saben, estimada audiencia, ¿cuál es el propósito de preguntar? ¿Por qué es importante preguntar? Bueno, hay 3 cosas que las preguntas aportan. En primer lugar, una pregunta evalúa la profundidad del conocimiento, es decir, ¿cuánto sabemos? ¿Ya? Luego, una pregunta también identifica el vacío de conocimiento. Hemos de entender que nadie sabe todo. ¿Ya? Y aquí es donde nos llama mucho la atención, porque cuando estamos hablando de Jesús preguntando, esto no se aplica a Él, porque siendo Él Dios, Él es omnisciente, Él lo sabe todo, pero está preguntando. Significa entonces que las preguntas de Jesús no era por falta de conocimiento, sino hay algo más que está teniendo o queriendo Jesús enseñarnos. Por eso se hace más interesante, porque en sí una pregunta puede ser muy como las que lanzamos en un programa hace dos días, ¿no? Preguntas capciosas. Sí, correcto. Que había que ponerle atención para responderlas, ¿verdad? Muy capciosas. Muy capciosas, sí. Pero la tercera razón por la cual se pregunta es porque se identifican la capacidad de transferir conocimiento. Porque nosotros podemos saber el concepto a una pregunta que cualquier persona nos la hace, pero otros 20 centavos son poder transferirlo, explicarlo y contestarlo, ¿verdad? Entonces las preguntas son medidores, ¿ya? De muchas cosas, de cuánto sabemos, de cuánto no sabemos y de cuánto sabemos explicar una respuesta. Y
Y esa es la profundidad y el propósito de una pregunta. Y lo vemos aquí, lo vamos a ver a lo largo de esta serie en relación a las preguntas de Jesús. Hoy vamos a acercarnos a la palabra y vamos a estudiar una pregunta más que hizo el Señor Jesús. Esta se encuentra ¿en dónde, estimada Evelyn? En Juan capítulo 1 y versículo, se me perdió el versículo, decía 38. 38. Eso. Y la pregunta es, sin necesidad de leer todo el versículo puntual, la pregunta de Jesús es: ¿qué buscáis? ¿qué buscáis? Esa fue la pregunta. Otra versión dice, ¿qué están buscando? ¿Qué buscan? Versión chapina, ¿qué se les perdió? ¿Ese te perdió vos? ¿Qué buscáis? Tengo algo que te importe, algo que te interesa. La idea. Sí. Así que vamos a estudiar esa pregunta. Vamos a conocer por qué, a quién, para qué, cómo, dónde. Y ese es el discipulado de hoy. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Después de esta lectura que vamos a tener cortísima, vamos a escuchar un canto, ¿sí? Y cuando regresemos ya nos vamos a meter al discipulado de esta tarde. Yo me recuerdo que antes se usaba un método en las congregaciones, no sé si ustedes lo utilizaron o se recuerdan, porque ya llevamos un recorrido de años así en los caminos del Señor. Y por ejemplo, esto ya casi no se hace en las iglesias. Vamos a leer, decían, antifonalmente. Nunca. No. Bueno. Se asustó. Esa expresión ahí en casa. Se asustó Evelyn. No se asuste. Antifonalmente es cuando la lectura se hacía se hace un versículo unos y un versículo otros. ¿Ya? Normalmente la lectura de la Biblia en las iglesias era de sola una persona, ¿ya? Y pa. Pero cuando el que iba a leer decía o instruía, vamos a leer antifonalmente, les daba participación a los congregantes para que leyeran también la lectura. Iniciaba él, el que estaba presidiendo, y luego al siguiente versículo lo decían los que estaban congregados, y así iban leyendo todos los pasajes que iban a leer en esa lectura, antifonalmente. Acá sería Juan 1, hermana Esther versículo 1, hermano Carlos versículo 2, versículo 3, hermana Esther 4 y así. Esa es la metodología antifonal. Pero ¿saben de dónde surgió eso? ¿De dónde? No surgió de la Biblia. O sea, sí, pero no surgió de leer la Biblia. Surgió de una práctica en los judíos cuando cantaban los salmos. Porque esa palabra se aplicaba a los salmos. Salmos antifonales. Solo que ahí no era leer, sino era cantar. Es decir, que un pedazo lo cantaba uno, un coro por decirlo así, y otros lo cantaban otros. Los salmos antifonales. Entonces, ahí surgió ese concepto de repartir, solo que en vez de cantos, una lectura bíblica. Por si no lo sabían, ahí estamos compartiendo eso. Vamos a tener esa lectura entonces antifonal del versículo número 35 al versículo número 42. Vamos a empezar con Esther, luego Evelyn, yo cierro y hasta donde lleguemos así. Así que, por favor, si usted tiene su Biblia, ábrala en el cuarto libro del Nuevo Testamento. Maestro. Cuarto libro del Nuevo Testamento. Allí está nuestra lectura de hoy en su primer capítulo, Evangelio de Juan, versículo número, ¿qué les dije? 35. Ok, a la 1, a las 2 y a las 3. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, «¿Qué buscáis?» Ellos le dijeron, «Rabí»,
que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y les trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Muy bien, sobre estos versos vamos a estar abordando el discipulado, y antes de irnos al corte musical, una pequeña oración pidiéndole la gracia del Señor para nosotros que estamos en cabina, su inspiración a través del Espíritu Santo y un corazón abierto para todos a aprender. Padre, gracias por este viernes que nos regalas, gracias por este programa que la verdad nos sorprende mucho, ya que han habido varios reportes que ha sido de gran ayuda y ha sido de gran aceptación para la audiencia, Señor. Y eso nos confirma, Señor, y reafirma lo que Radio Vea, Señor, ha sido llamada, a ensanchar el reino de Dios como parte de la iglesia del Señor, que es sal y luz de la tierra. Y creemos que a través de este discipulado es una herramienta para poder ayudar a los discípulos tuyos que están, Señor, no solo en este caminar, sino con el deseo de crecer. Que estos versículos sirvan para la edificación y ayúdanos a ser buenos comunicadores de lo que tú quieres enseñarnos a todos. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. Todos los viernes tenemos la oportunidad de poder acompañarles en un programa que tiene como objetivo ayudar al cuerpo de Cristo a ir creciendo en el conocimiento de la palabra y bueno, pues ojalá que sirva y lleve su fin. Ya leímos el pasaje que ocupa la pregunta de Jesús, la quinta pregunta que estamos estudiando en este discipulado. La pregunta es, ¿a quién buscáis? Basada en el capítulo número 1, en el versículo, recuérdenme en qué versículo está esa pregunta. 37. 37, muchas gracias. 38. 38. Ah, Okay. sí, perdón. 38. Ok, Perdón. 38. Ahí está la pregunta. Esa pregunta la hace Jesús, porque nuestra serie se llama Las preguntas de Jesús. Pero ese verso 38 no está ahí aislado. Ese verso 38 viene acompañado de una historia, de un entorno, y es lo que nos va a ocupar en esta primera parte. Y en la segunda parte sí nos vamos a centrar en la pregunta. Averiguar el entorno de algo nos va a ayudar a entender ese algo, ¿ya? Así que empecemos y vamos entonces a descubrir, para desglosar esto, primero descubramos quiénes participan en esta historia. Ya por ende sabemos que está Jesús, porque Él es el que está preguntando. Pero vemos que en estos versos del 35 al 42, aparte de Jesús, aparecen 3 personajes más. Es decir, la historia se realiza en 4 escenarios. Jesús, el principal, el primordial, pero aparece también Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía un parentesco con Jesús. Juan el Bautista juega un papel importante en la vida de Jesús, pero principalmente en el ministerio de Jesús. No olvidemos que antes de que Jesús viniera a la tierra, la historia habla de 400 años que Dios no envió a profeta.
porque viene de una secuencia de profetas mayores, profetas menores, ¿ya? Y Dios siempre está hablándole al pueblo a través de los profetas, pero de repente, cronológicamente en la Biblia, el último es Malaquías. Y luego ya nos encontramos, si vamos al texto, en los evangelios. Y los evangelios, el centro de atención, como en toda la Biblia, es Jesús. Solo que ahí es el Jesús hecho carne. Como dice Juan desde el capítulo 1, ¿verdad? Si ustedes leyeron el capítulo, el verbo hecho carne. Pero allí hay, antes de que Jesús aparezca, hay una intervención importantísima. Y es la de Juan el Bautista. Y la historia nos va a llevar a entender un poco por qué es importante eso. Pero solo quiero hacer como referencia el hecho de que Juan el Bautista tenía una relación aparentemente de parentesco. Dicen los estudiosos, los comentaristas, que eran primos. Sí. Primos, ¿ya? Y también debemos de hacer como referencia de que el ministerio de Juan el Bautista era un ministerio de poder. De poder por dos cosas que él hacía. Porque él era un hombre que confrontaba, su palabra era muy fuerte, por ende no lo querían mucho. De hecho, parte de su final es porque le criticó fuertemente a Herodes, que en aquel momento era rey, su vida conyugal. Ya, y no se aguantó y le fue a quitar la cabeza, ¿verdad? Entonces, el ministerio de Juan el Bautista no solo fue importante en la vida de Jesús, sino para la vida también del pueblo de Israel. Lo vamos a ir entendiendo en la medida que leamos la historia, estos versículos, pero mucho antes, en el capítulo 1, Juan, el escritor del Evangelio, que le vamos a llamar Juan el Amado, ¿ya? Ahorita les voy a decir por qué. Pues ya empieza a describir, aunque Juan va a describir otros detalles que Mateo y Lucas, que son los que hablan de Juan el Bautista también, Juan lo va a describir de otra manera. Ok, pero ahí interviene en estos versículos que leímos. Pero también está la intervención de dos personajes. Uno de ellos, Andrés, y otro de ellos es otro discípulo anónimo, que vamos a descubrir también quién es ese otro discípulo anónimo. Y por supuesto, Jesús. Hermano, ¿por qué dice usted que era Andrés? Bueno, si tienen ahí su Biblia, si me puede, tal vez Esther puede leerme el versículo 40, la primera frase. Andrés dice, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ahí está, y eso hace referencia, déjenme ver, en el verso 37, que esos siguieron a Jesús, ¿verdad? Y ahí Juan mismo declara que uno de los que siguen es Andrés. Pero ¿quién es el otro? Ya vamos a llegar allí. Entonces, personajes principales de este pasaje de Juan capítulo 1, verso 35-42. Y la pregunta que estamos estudiando, ¿a quién buscáis? Es Juan el Bautista, Andrés, el discípulo anónimo, que es otro discípulo, y Jesús. Sobre ellos entonces vamos a ir hablando. Entonces voy a ir haciéndole algunas preguntas y voy a dar haciendo algunas indicaciones por acá. Vamos a ver Juan el Bautista. Ya dijimos que Juan el Bautista fue un antecesor ministerialmente hablando de Jesús. Importante eso. Ok, dice el verso 36, y ahorita le voy a pedir a Evelyn que lo lea. Hay dos cosas que Juan el Bautista hace. Por favor, Evelyn, léeme el verso 36. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Note que el verso 36 habla de dos cosas que hace Juan. Número 1, mira a Jesús. Y número 2, habla de Jesús. ¿Ya? Ahora,
quedémonos con la declaración que Juan el Bautista está haciendo. Repite esa declaración, Evelyn, por favor. He aquí el Cordero de Dios. Muy bien, esa declaración ya la había hecho en ese mismo capítulo, en el verso 29. Varias veces Juan el Bautista declaró sobre Jesús ese título, el Cordero de Dios. La pregunta es, ¿por qué? Y bueno, hemos de entender que para todo judío, para todo israelita, la figura del Cordero los conectaba con esa dinámica de sacrificios que ellos estaban acostumbrados a presentar a Dios. No olvidemos que para un israelita un cordero era un sinónimo de holocausto, un sinónimo de buscar a Dios, un sinónimo de perdón. No olviden eso. Eso es importante antes de que Jesús llegara. Pero Juan el Bautista hace esa declaración porque él está adelantando, está antecediendo y está preanunciando lo que Jesús se va a convertir como el Cordero de Dios que va a llegar a quitar el pecado de la humanidad. Así como en el antiguo pacto, los corderos que mataban los israelitas, los sacerdotes, que eran los sacerdotes y quien lo presentaba el sumo sacerdote, para expiar o para limpiar, quitar el pecado del pueblo, Jesús se convertiría en el Cordero de Dios. A diferencia es que los corderitos en el Antiguo Testamento lo tenían que hacer una vez al año, ¿ya? Para la expiación. En cambio, a raíz de la venida de Jesús, el Cordero de Dios que muere, ahí se acaba la constante de sacrificio de corderos. Ya después de Jesús ya no hay más sacrificios. Es decir, en otras palabras, Jesús se convertiría en el Cordero perfecto. ¿Ya? Anteriormente no había Cordero perfecto, solo había Cordero. Y por eso es que una vez al año, varias veces se presentaban esos sacrificios para expiar los pecados. Entonces es interesante esta declaración, porque cuando los israelitas oían Cordero, pensaban en sacrificio, pensaban en perdón de pecados. Y es ese señalamiento que Juan el Bautista hace de Jesús como el Cordero de Dios. Otra cosa es bien importante, es que Juan ya había dicho varias veces, les dije, esa declaración, pero ahora se la está diciendo a esos 2 discípulos. La historia no es una historia pública. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando Jesús se bautiza, ahí está delante de muchas personas. En este texto que acabamos de leer de Juan 1:35 en adelante, ahí no está en un momento público, sino está en un momento privado. Juan el Bautista, viendo a Jesús, no sé si de lejos y de cerca, pero lo está viendo, pero los que sí están escuchando la declaración de Juan el Bautista es esos 2 discípulos. Y esos 2 discípulos escuchan que Jesús es el Cordero de Dios. Y aquí me llama mucho la atención, fíjense, hermanos, acá en cabina y allá en casa, porque Juan el Bautista ejerció un ministerio muy interesante. Y creo que vale la pena hacer el comentario y que discutamos esto y que analicemos esto, porque esto es, ojo, esto es muy, pero muy de tendencia en este tiempo. Hoy en día el Evangelio, en algunos
sectores, realmente lo que más se procura es el nombre del ministerio y no el que Cristo sea anunciado y Cristo sea exaltado. No sé si me doy a entender. Sí, los nombres de los ministerios los están usando como una marca. Eso, mira, qué buen punto el que estás dando. Ahora se destaca más el nombre del ministerio, la marca del ministerio, que lo que sucede o lo que pueda desarrollar el ministerio en nombre de quién? Del Señor del Jesús. Señor Jesús. ¿Ya? Porque creo que el colmo sería que ya no se hablara de Jesús y que se hablara y que, ojo, no nos extrañemos que hayan lugares que se dé eso, pues ahí ya estamos hablando de que eso ya no es de Dios, ¿verdad? Pero Juan el Bautista, definitivamente su idea no era su marca. Juan el Bautista, su misión fue que Jesús brillara y no él. Entonces, esos dos discípulos que está allí registrando Juan, oyeron de la declaración de Jesús. Quiero que me vuelvas a leer el versículo 35, por favor. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Noten de quién eran los discípulos. De Juan el Bautista. De Juan el Bautista. ¿Juan el Bautista tenía discípulos? Sí tenía discípulos. Más adelante, a Jesús le preguntan, ¿por qué los discípulos de Juan no ayunan como tus discípulos sí ayunan? Miren qué interesante esta situación. Yo a lo que quiero llegar es esto. Es que Juan tenía sus discípulos. Jesús también tuvo sus discípulos. Pero Juan no le importó que 2 de sus discípulos, al final de esta declaración, se convirtieran en discípulos de Jesús. Si no tuvo ese recelo, sino que más bien vayan, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, y les lanzo la pregunta a ustedes dos para que den su opinión, sobre aquellos que tienen ese recelo de que mis miembros sean exclusivos para mí? ¿Qué piensan ustedes de eso? Uy, está bien difícil contestar eso porque hay muchos, bueno, yo sí he sabido de lugares donde no pueden ir a otra congregación porque son miembros de esa iglesia. No, hay personas que ni siquiera puede hablarles a otras personas que van a otras congregaciones. O sea, para mí sí está mal visto, pues, porque no sé si creen que se pueden contaminar o los pueden convencer para que se vayan a otro lugar o los van a terminar perdiendo, ¿verdad? Aquí hay mucho que ahondar y entendemos también que, pues, por ejemplo, si lo vemos desde la perspectiva familiar, ¿ya? Un padre va a cuidar a sus hijos, Claro. ¿ya? Y en ese sentido, totalmente de acuerdo, de cuidarlos, de protegerlos, ¿ya? Pero creo que mi comentario más que todo va dirigido al hecho de que los discípulos son de Cristo, no son de mi propiedad. ¿Qué es lo que él dio a entender? ¿Sí, ¿no? se entiende eso? ¿Ya? O sea, si yo logro desarrollar unos seguidores, debo de entender que esos seguidores yo los preparo para que busquen a Jesús, para que sirvan a Jesús. No para que los sirvan a usted, no para que los sigan a usted. Exactamente. Y para que cuando
esos discípulos en su misión en su comisión, en este caso sería, Dios los llame, Jesús los llame a una tarea diferente, pues yo tendría que entenderlo de que no son míos, sino que son del Señor. Del Señor. ¿Ya? En ese sentido va la dirección de Juan el Bautista, que es una gran enseñanza. Sí. Juan el Bautista, ¿por qué van a seguir a Jesús? Ustedes son míos. No. A mí me costó prepararlos, pues me sí. costó enseñarles. Buen punto. ¿Ya? Entonces, ahí les dejamos esta reflexión, ¿no? Qué bonitas. Porque realmente nuestra idea no es decirles lo que decía muy, muy puntualmente Evelyn, no es quitarles el celo de cuidar a las ovejas. No, en ningún momento. No, claro. Ustedes, pastores, discipuladores, tienen una gran responsabilidad de cuidar a las ovejas, de alimentarlas, etcétera. Pero Juan Bautista nos enseña esa lección de que las ovejas, los discípulos son del pastor, del Señor, no son nuestras. O sea que la misión es capacitarlos. Claro. Pablo lo confirma más adelante en una de sus epístolas diciendo que el Señor levantó a los ministerios, ¿ya? Los cuales van a ayudar a perfeccionar a los santos. Ayudan a perfeccionar, pero quien los perfecciona es Dios, a través de los ministerios. ¿Ya? Pero a veces uno uno dice, deja de ver a Dios y empieza a ver al ministro, ¿verdad? Exacto. Bueno, entonces ahí está un punto de este primer personaje. Pero vamos a los otros personajes. El otro personaje acá que aparece es dos discípulos que al principio son de Juan el Bautista, pero terminan siendo de Jesús. ¿Será que Jesús llegó a bloquear a Juan el Bautista? No. O sea, una vez estemos en el camino, que la gloria sea para el Señor. Ok, analicemos entonces. Bueno, ahí ya no aparece. Después de eso, de ese verso 36, ya no aparece Juan el Bautista en ese bloque que estamos tocando. Vamos a ver a los dos discípulos. Estos dos discípulos aparecen en el verso 35. ¿Qué dice Esther? El verso 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Ok, ahí está los dos discípulos, que ahí no hay nombres, pero solo la referencia es que son discípulos de Juan y que lo están acompañando. ¿Eran buenos discípulos estos? Sí. ¿Por qué? Porque tenían un buen maestro, el primero, Juan el Bautista. Sí, pero aquí el texto nos está diciendo que lo están siguiendo. ¿Y qué hacen los discípulos? Seguir. ¿Nosotras qué hacemos? Lo seguimos. Echamos porra. Dele, hermano Carlos. Vamos, hermano. Entonces, miren, un mal discípulo, si yo estoy en un discipulado, mi papel es seguir a mi discipulador. Si soy buen discípulo. Pero si yo soy un mal discípulo, yo no puedo decir, yo soy buen discípulo y no me involucro en mi iglesia, no sirvo. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces no cabe duda que ya estos dos discípulos habían sido bien discipulados, porque estaban con su discipulador. En este caso, Juan el Bautista. Entonces ahí vemos en el verso 35 que lo acompañaban. Bien esos discípulos cumpliendo su papel. Bueno, luego aparece en el verso 37 otra referencia de estos dos discípulos. A ver, Evelyn, ¿qué dice el verso 37? Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ok, aquí dice que empezaron a seguir a Jesús. Pero ¿por qué? ¿Por qué empezaron a seguir a Jesús? Porque primero lo oyeron. Ajá, le oyeron hablar sus enseñanzas. Dos cosas han ocurrido acá.
empezaron a escuchar hablar de Jesús. Pero antes, en el verso 36, han escuchado la declaración de su maestro. Ujú. ¿Y cuál ha sido la declaración de su maestro? Vean, Ujú. ahí está El código. el maestro de maestros, el Cordero de Dios. ¡Hala, miren! Ujú. Eso es, me quito de mi trono Ujú. para que el trono sea solo de Jesús. Sí, qué bonito. No lo había analizado. Eso a mí me impacta, hermanos. La humildad, Ujú. razón tuvo Juan de decir, sí, él declaró esto, es necesario que yo mengüe Para que él para crezca. que él crezca. Ujú. Nosotros pensamos así. Es necesario que yo desaparezca para que él aparezca. Juan pensaba así. ¿Y nosotros? ¿Pensamos así? Es necesario que yo no brille para que otro brille. Ujú. Yo pienso que muy pocos piensan así. Muy pocos llegan a ese punto donde una vez tocamos las mieles Del poder. no sé si del poder, tal vez sí, tal vez no, pero estamos ahí a ese punto. Hay quienes se quedan y no se quieren bajar. Ujú. Pero ahí está, otra vez aparece Juan enseñándonos su humildad y más que todo bien enfocado. Ya veo yo a Dios hablándole a Juan el Bautista. Juan Bautista, te voy a enviar, te voy a usar, pero tu ministerio va a ser promocionar a mi Hijo Jesucristo. Ujú. ¿Ya? Y lo cumplió. Ujú. Sí. Lo cumplió Sí. porque no se molestó de que los otros dos discípulos se cambiaran de bando. Miren, aparte de otra perspectiva de esto es que si aquellos dos discípulos hubieran insistido en seguir a Juan el Bautista, ¿en qué se convertiría? ¿Cuál hubiera sido el destino de estos dos discípulos si se hubieran rehusado seguir a Jesús y se hubieran mantenido siguiendo a Juan el Bautista? Quizás los hubieran apresado igual que a Juan el Bautista. A ver. O se hubieran desviado después. ¿Por qué se llamaba o le decían Juan el Bautista? No saben. No. ¿A qué se dedicaba Juan el Bautista? Bautista no van a creer que es su apellido, ¿va? Porque bautizaba a la gente. Oh. ¿Sí? Entonces, pregunto, si los discípulos se hubieran mantenido en el discipulado de Juan el Bautista, ¿qué se hubieran convertido? Bautista. Bautizador. Bautizadores. Pero la voluntad de Dios no era esa. Ujú. La voluntad de Dios era que ellos se convirtieran en seguidores de Cristo. Ujú. Bien, qué Increíble, interesante, ¿verdad? interesantísimo. Sigamos Está ahora. muy bueno esto. Sigamos ahora con los verso 38. ¿Quién leyó de último? Evelyn. No, Ujú, sí. vamos con Esther. ¿Qué dice el verso 38? Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Dos cosas que vemos aquí de estos dos discípulos que hacen. En primer lugar, lo reconocen. Ujú. Lo reconocen. Porque no solo ya habían escuchado lo que su maestro pensaba de él, Ujú. y súmenle el hecho de que lo oyeron Ujú. ya hablar. ¿Y cuál fue la impresión que les causó? El título que le ponen a Jesús de un solo es Rabí, que significa maestro. Significa que Jesús tenía una gran capacidad de captar la atención de las personas, hasta de los niños. Ujú. Sí, es cierto. ¿Ya? Ujú. Ujú. Ya, la capacidad de comunicación de Jesús era increíble. Ninguno ha tenido la capacidad de
llegar a lo que Jesús hizo en cuanto a su forma de comunicar. Y él así captaba la atención. Y miren, Increíble. en el primer discipulado, segundo discipulado creo que fue, hablamos qué estaba haciendo Jesús en el templo a los 14 años. 12 años. 12 años. 12. Ujú. ¿Qué estaba haciendo? Escuchando. Escuchando y también compartiendo. Ujú. A los 14 años. ¿Con quiénes? 12. Ujú. Necio, ¿verdad? 12. 12. Perdón, hermano. Con los maestros de la ley. Maestros de la ley. No O sea, con cualquiera. No estaba con ahí. cualquiera. Y dice que, lo leímos, que ellos estaban, Maravillados. wow, Ujú. a Asombrados. los 12. Imagínense, aquí a Jesús ya no tiene 12. Mm-mm. Jesús inicia su ministerio a los 30 años. Entonces, pueden ustedes imaginar Ahí tenía 30. qué extraordinario es haber escuchado a Jesús y con solo leerlo nos maravillamos. Ujú. Imagínense ustedes escuchar cómo disertaba. Les quiero hablar sobre las aves de los cielos. Ellas no trabajan y comen. ¿Cómo no les va a dar de comer a ustedes que son más que aves? Ay, qué bonito. Imagínense. Y eso, wow, impactaba los oídos y el corazón de muchos. Sí, nos impacta ahorita. Entonces, Ajá. tenían razón de estos dos discípulos de decirle maestro, rabí. O sea, había un reconocimiento y un respeto que ellos estaban demostrando hacia alguien que los está impactando. No solo porque les consta, lo están oyendo, sino porque su maestro también le da el reconocimiento. Es un doble impacto. Bueno, ahí está. Y la otra cosa que hacen estos es preguntarle. Pues, ¿qué se le hace a los maestros? Se les Pregunta. Entonces, Y ahí vamos. entonces, ahí está. ¿Y qué le preguntaron, Esther, ahí en el verso que leíste? Y viendo, ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? ¿Qué pregunta tan rara, ¿no? ¿Dónde vivís? ¿Dónde vivís? Contame. Bueno, vamos a ver más adelante por qué se da esa pregunta. A ver, pero de una vez abordémosla. ¿Le han preguntado ustedes a alguien, ¿y dónde vivís? Sí. Sí, ¿Por qué? porque nos interesa compartir, saber. Ujú. Ujú. ¿Otra idea? Compartir, Yo- saber, interés. Visitarlos. Visitar. Sí, Ujú. pues, usted no pregunta en la dirección si ustedes no tienen No. el mayor deseo de Ir. llegar O en incluso algún... si lo están invitando a uno, venía a mi, ¿y dónde vivís? Me das la Exactamente. dirección para Entonces, llegar. claramente... Hermana Esther le invita a mi casa y se queda ahí, pues no sirve de nada porque no hay una dirección. Ajá. Hoy, ¿cómo se dice ya en la actualidad? Mándame, ¿qué? Tu ubicación. Tu ubicación. Ya. Por WhatsApp. Sí. Bueno. Pero estos discípulos demostraron no solo un interés, una curiosidad. Escuchen, porque una cosa es ser curioso y otra cosa es un interés honesto. Cuando yo le pregunto a alguien dónde vivís es porque quiero saber la dirección y quiero saber el lugar porque quiero llegar, Ujú. ¿cierto? Yo no le digo a alguien dónde vivís y nunca voy a llegar. ¿Para qué va? No tiene sentido. Ujú. Entonces estos discípulos ahí ya vemos el gancho, esa empatía que están teniendo con Jesús. Miren, se dan cuenta, yo a veces considero que erramos, nos equivocamos muchas veces en estarle rogando a la gente que sigan a Jesús. Ya Jesús daba sus mensajes, compartía sus ejemplos, Y la gente enganchaba. solita ahí. ¿Ya? Ujú. Increíble. Y claro, era el maestro de maestros, ¿no? Sigamos, porque vamos a ir ya a un corte. Luego vemos en el verso 39, Evelyn, que ocurre algo. Léeme ahí. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Ahí vemos a estos dos discípulos que aceptan la invitación Ujú.
de Jesús. ¿Cuál fue la invitación de Jesús? Vengan pues, vamos. Y dice que fueron a ver. La pregunta es, ¿qué impresión llevarían estos discípulos de Jesús? Creo que se maravillaron más porque, pues, como leemos en la palabra de Dios, él era humilde. Bien, escuchen esto que les voy a decir. Más adelante, creo que en este segundo bloque, ¿qué verso es? 43. 43 empieza una historia. ¿Qué dice ese título negro? Jesús llama a Felipe y a Natanael. Natanael es otro que se convierte en discípulo. Se llama Bartolomé. ¿Ya? Y él, cuando Felipe le dice, hemos conocido al Mesías. ¿De verdad? ¿Dónde? Bien, vente. ¿Y qué sabes de él? Que es de Nazaret. Espérate. ¿De dónde dijiste? De Nazaret. Y algo bueno puede salir de ahí. Vean el concepto que tenían del lugar donde vivía Jesús. Nazaret. Entonces, cuando miren, ¿no les ha pasado a ustedes que conocen a alguien y tienen una expectativa y cuando va a su casa, ¿y aquí vivís? ¿Verdad? ¿Creen ustedes que Jesús llevó a los discípulos a un palacio? No. ¿Ya? Es más, podríamos decir, como decimos ahora aquí en la actualidad, era una zona roja. Peligrosa. Muy buen punto. Probablemente. Muy humilde. Entonces, ¿qué creerían ustedes? Eso, por supuesto, aclaramos, esto no lo dice la Biblia, pero estamos estudiando y estamos analizando las potenciales reacciones de aquellos dos discípulos que aceptan la invitación de a Jesús y los lleva a Nazaret. Dice que Nazaret, bueno, eso se lo digo más adelante. ¿Qué reacción hubiese tomado estos dos discípulos al llegar primero al lugar donde vivía Jesús, Nazaret? Supongamos que ciertamente Nazaret no era un lugar. De hecho, Nazaret era muy despreciado. ¿Saben por qué? Porque Nazaret era un lugar, llamémoslo así, era un lugar, si yo quiero ir, por ejemplo, al puerto, a la playa más cercana de Guatemala, ¿dónde queda? ¿San José? Ah, bueno, la hermana sí viaja, ¿verdad? Sí, la playa más cercana a menos de 2 horas, la playa de San José, etcétera, etcétera. ¿Y qué lugar tengo que pasar? Sí o sí, si voy a la playa de los puertos de San José, de Iztapa, hay un lugar que se llama Escuintla. Ciudad de las Palmeras. La ciudad de las Palmeras. Saludamos a si alguien nos está escuchando de Escuintla. Allá en Palín. ¿Ya? Salud. Entonces, de entre Escuintla y Guatemala hay un lugar que uno tiene que pasar y es Villanueva. ¿Sí? Saludamos a los hermanos de Villanueva. Bueno, Nazaret era eso. Nazaret era un lugar intermedio para los comerciantes. Y Nazaret se halló fama. La fama de que porque ahí comercializaban mucho, robaban mucho. ¿Ya? Entonces tiene mucho sentido lo que dijo Esther de la zona roja. Entonces, ya me imagino a los dos discípulos, ¿verdad? Andrés. ¿Y qué? ¿Por qué vives aquí? Yo me imagino, como te proclaman rey y todo el asunto. Entonces fue interesante esa invitación. A pesar de que ellos conocieron el entorno de Jesús, si ese sentir de seguir a Jesús hubiera sido una emoción, ahí sí hubieran. Estaban bien convencidos de quién era Jesús. El trabajo ya se estaba ocurriendo. Ahí ese comentario solo para tomar. Vamos rápidamente. Luego dice el verso 41, Esther, algo que va a hacer el discípulo Andrés. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ahí vemos a este discípulo Andrés que va rápido a compartir. Después de su experiencia de ir con Jesús, le va a decir a su hermano Pedro, Simón,
por si no sabían, Simón Pedro, el que caminó sobre las aguas, tenía su hermanito, que era Andrés. Y Andrés le fue a decir a Simón. Hemos conocido. Y hay algo más que hace en el verso 42, Evelyn. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahí estaba el Peter. Ahí está. Por primera vez, ahí es el primer encuentro. Pedro. El primer encuentro. Fíjense pues, significa que escuchen, cuando se recuerda la historia de la barca de la pesca milagrosa, Ajá. que Pedro había pasado toda la noche Y no había pescó pescado nada. nada, estaba en la orilla y Jesús está en la orilla. Y ojo, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Préstame tu barca. Es que confiancita, ¿va? Préstame tu carrito. Está en tu carrito. Cualquiera hubiera, pues si no te conozco. No, ya lo conocí. Oh. Vaya. Por eso le dijo así. Bueno, ¿qué les iba a decir yo? Vemos aquí la función de un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo, como el verso 41 y el verso 42 nos revela, hablando de Andrés, que es uno de los dos discípulos, ex discípulo de Juan el Bautista, en ese texto, en ese versículo, ya discípulo de Jesús. La función de un discípulo no solo es oír. La función de un discípulo no solo es de seguir. La función de un discípulo es hablar. Y es precisamente lo que vemos a Andrés haciendo después de que oye, que decide seguir a Jesús. ¿Qué va a hacer? Va a hablar de Jesús. Y le va a comunicar a su hermano Pedro, Pedro, también tú tienes que ser parte de esto, hombre. Hemos encontrado a Jesús, el Mesías. Esa es la función de un verdadero discípulo. No solo de emocionarse por las enseñanzas, no solo de conocer de Jesús, sino un verdadero discípulo comparte de Jesús. Y entonces la pregunta al aire para todos, no solo en cabina, sino allá en casa. ¿Usted comparte de Jesús? ¿Compartimos de Jesús? Sí. Ay, no, hermano. Entonces, puede ser que usted necesite reenfocar su discipulado, correcto. Porque un discípulo oye de Jesús, sigue a Jesús y habla de Jesús. ¿Qué es lo que vemos aquí? Y compartir de Jesús no es solo reunirse, vamos a como le estamos haciendo acá, ¿verdad? Sino que puede compartirse de persona a persona. Si anda en la calle y se encuentra, digamos, alguien que va al mercado, le comparte de Jesús. Si va a la ferretería, le comparte de Jesús. No es necesario un lugar específico. O un programa específico. Al domingo de evangelismo en la tarde, ¿verdad? Y todos el domingo. ¿Y qué pasa no el evangelizan lunes? entre ¿Qué pasa semana? el martes? No. ¿Qué pasa? Y otra cosa, ¿a quién le fue a compartir la buena noticia? A su hermano. Primero a casa. A casa, exacto. A su familia. Y hay veces que erramos nosotros, que le hablamos de todos, a todos, menos a los de nuestra casa. Como hemos visto en ocasiones, representantes de las iglesias, ¿verdad? Que los hijos dicen, pero es que allá en el púlpito es diferente, que lo conocieran en mi casa. Sí, a veces uno... Hay un canto que el niño le pide al pastor que le venda las puertas de la iglesia. Véndame las puertas de la iglesia. Porque ahí dice que sus papás no se pelean. Ya lo oímos aquí. ¿Ah, sí? ¿Sí? Víctor Hugo Velázquez. Exacto. ¿Ya? Bueno, yo quiero cerrar para irnos a un corte musical y después ya analizar la pregunta, ¿qué buscáis? Lo que Jesús hace en esta historia. Vamos entonces y retrocedamos y veamos la participación de Jesús. Verso 36, Esther. Y mirando a Jesús que andaban por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ok. ¿Qué se dice de Jesús en ese verso? Que andaba por ahí. Que andaba por ahí. Y que era el Cordero de Dios. Ya.
Ok. Pero, ¿cómo podemos interpretar esa expresión andaba por ahí? ¿Será que Jesús andaba vitrineando, no tenía que hacer? Uy, ¿dónde está? ¿Dónde está aquel? Le pueden preguntar. Ahí anda. Pero, ¿qué ¿Dónde? está haciendo? Vemos claramente, el mismo texto nos responde porque anda predicando Jesús. Ujú. Ahora, por ahí también tenemos que interpretar, y aquí es donde les dije que lo iba a comunicar después. Jesús era de Nazaret. Y de Nazaret, ¿dónde es que operaba Juan el Bautista con sus discípulos? ¿Dónde se bautizó Jesús? En el río Jordán. Ah, ok, porque ahí operaba, ahí bautizaban, ¿ya? En el río Jordán. La geografía bíblica nos dice que entre Nazaret y el río Jordán había una distancia de 46 kilómetros. ¿Ya? Entonces, andaba por ahí, puede ser en ese entorno. ¿Me explico? Andaba por ahí, cerca del Jordán, un poquito más allá del Jordán, en medio entre Nazaret y el río Jordán. No lo sé, no lo detalla, pero ese es el por ahí. Imaginémonos si estaba en el Jordán. Cuando Jesús les dijo a los que andaban curiosos, vengan. Ujú. Y los llevó a Nazaret, ¿cuánto tuvieron que caminar? 46 kilómetros. 46 kilómetros. Ah, era de pensarlo. Pero como estos ya estaban determinados. Ya estaban macizos en la fe. Dice. Tal vez no tanto ahí, porque ahí empezaban ellos, pero ya estaban impactados, es la palabra Ay, correcta. Impactados. Jesús los tenía impresionados. Impresionados. Ok. Entonces, solo quiero que ustedes tengan ese detalle. 46 kilómetros. Ahí no había Uber. Mototaxi. Ahí tenía puro Patita. Andar. andar. Ok. Luego, ese es verso 35. Verso 38, Evelyn. Mirando a Jesús que andaba por ahí. No, 38. ¿Sí? Perdón. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ok. Antes de que les lanza una pregunta, porque dos cosas hace Jesús ahí. Bueno, tres cosas Se hace volteó, Jesús. ¿verdad? Y los vio. La última que hace es preguntarle, Ujú. pero antes hace dos cosas. Se volteó. los Dice vio que y vuelve a preguntó. Jesús y ve. Y ve porque le estaban siguiendo. O sea, él nota que alguien le está siguiendo. Ujú. Y se voltea y ve. ¿Ya? Entonces, vemos ahí que él sabía lo que estaba pasando. No olvidemos que el ministerio de Jesús, por un lado, revela su humanidad, pero por otro lado, revela su divinidad. Jesús hizo milagros porque el poder de Cristo, poder del Padre, perdón, habitaba en él. Y ahí vemos que Jesús está percibiendo que alguien lo está siguiendo, ¿ya? Y entonces él voltea y le dice, ¿qué buscáis? ¿Ya? Ustedes no se han sentido como que alguien les está siguiendo. Bien, a veces Sí. sí. Ah, va. ¿Ya? Y a veces cuando tristemente nos pasa, nos asaltan, ¿verdad? Que normalmente es así. Ni siquiera uno se da cuenta. Ujú. Ujú. No sé cómo lo hacen esos tipos para no... Son muy astutos. Son muy astutos. Ah, buena palabra. Entonces, vemos ahí a un Jesús que vuelve, que ve y les pregunta. Y en el último verso 39... Verso 39 les dijo, venid y ved. Ok. Jesús les hace una invitación. Ujú. Pero el texto termina con una hora. Porque era como la hora 10:00. La Yo hora. investigué y la hora 10 dice que eran como las 4 de la tarde. Ok. No Fíjense. era pues. tan tarde. No, pero espérame, analicemos esto. Y con Yo esto. pensé que era de noche. No, era las Yo también era pensé que como era de entre noche. 4 a 5 de la tarde. Ya vamos a entrar a la hora 10:00. Sí, muy bien. Fíjense, pues, escuchen. Si ellos hubieran estado en el Jordán, caminar 46 kilómetros hacia Nazaret, siendo las 4:30, 5 de la tarde,
Si yo les digo a ustedes, vamos a tal lugar, y ya son las 4:30, 5 de la tarde, ¿ustedes qué dirían? Y hay que caminar y por la zona roja. Y hay que ir muy lejos. ¿Ustedes qué dirían? ¿Sí le entro o no le entro? No, me puedo quedar aquí en tu casa. Cualquiera de nosotros diría, no, porque ya es tarde, pues. Pidamos un Uber. ¿Ya? No, porque ya es tarde Ujú. y tengo que ir a mi casa. Sí, Pues- y a veces contesta mejor mañana que temprano. Sí, Ujú. Ujú. ¿va? Exactamente. ¿Ya? Al menos que sea de sumo interés. Ujú. Diríamos, Vamos. vamos. Ujú. Yo solo doy esa referencia porque había un sumo interés en la vida de estos dos discípulos, ¿ya? Andrés y el otro. Simón. No era Simón, era bueno, ahorita lo vamos a discutir. Simón y el otro. No, hombre, Andrés y el otro. Había un gran interés porque a pesar de la hora y a pesar de la distancia, Ujú. fueron con Jesús. Solo ese detalle. Bueno, entonces, dejémoslo hasta aquí, vamos a un corte y al regresar vamos a discutir esa pregunta. ¿Qué buscáis? ¿Quién la hace? Jesús. ¿A quién se la hace? A Andrés y a un discípulo anónimo. Vamos a descubrirlo cuando regresemos. Usted escucha El Discipulado en este viernes por la Voz Evangélica de América. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez, otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando El Discipulado. Continuamos esta tarde de viernes compartiendo con usted el discipulado de hoy, estudiando la pregunta ¿qué buscáis? Ya descubrimos, ya entendemos todo el entorno de esta pregunta que Jesús formula a dos discípulos que le siguen. Solo antes de aterrizar con la pregunta, ¿quién era el otro discípulo? Por el cual ¿sí? dice, porque ya descubrimos que en el verso 40 es Andrés, el hermano de Pedro. Ujú. Ya, pero ¿quién es el otro discípulo? No es Juan el Bautista, porque Juan el Bautista ciertamente participa en la historia con la declaración y no se vuelve a mencionar. ¿Quién era? Textualmente no aparece el nombre, no es identificado. Pero los comentaristas teólogos han determinado en su mayoría que es el mismo autor del libro, Juan, Juan el Amado. ¿Quién era Juan el Amado? el que se recostó en su El que se recostó en el pecho. De hecho, ahí Dios permitió que él se identificara así, porque él se identifica como Juan el Amado en ese libro, solo por el hecho de que Puso su cabecita. se puso su cabeza sobre. Pero la evidencia más fuerte de por qué citan que es Juan el Amado es porque él como autor o como escritor sería de este evangelio varias veces aparece, pero nunca él se nombra. Oh. ¿Ya? Entonces, por sentido común, ¿ya? Ujú. Y estábamos ahí, dice, en varias... Mm. Entonces, ¿quiénes son estábamos? Juan. Juan. Entonces, ese tipo de literatura o de escritura que evidencia, que se quita él de eso, del acontecimiento, es característico de todo su escrito del Evangelio de Juan. Por eso es que los teólogos y comentaristas dicen ese segundo discípulo era Juan el Amado. El amado. Aquel que le dice Jesús en la cruz, he ahí a tu madre, Ujú. ¿ya? Y a su madre, he ahí a tu hijo, ¿ya? Bueno, ahí está, resuelto el El dilema. El enigma. Bueno,
¿Qué tal les ha parecido esta primera parte, hermanas? ¿Han Súper aprendido? interesante. Muy interesante. Y allá en casa han aprendido. Porque lo vamos desglosando y lo vamos entendiendo más. Y a mí me encanta cómo habla el hermano Carlos porque me imagino las escenas. Muy bien. Si ustedes vieran los movimientos que él hace a la hora de explicarnos, ¿verdad? Así de, y va por allá, y va para acá, y va... Es bonito porque aprende uno con señas, exacto. Cuando dijimos hace un momento, saludos a los de Villanueva, la hermana Josefina de Castellanos le saltó el corazón, porque rápido se reportó. Ah, ¿de veras? Así que saludamos Saludos. a nuestra hermana Josefina. Mm. La pregunta es, ¿Qué buscáis? ¿a quién se la hace? A los A discípulos. los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Juan y Andrés. Juan y Andrés. Ya le ¿Discípulos pusimos de quién nombre. eran antes? De Juan, de el, Juan Bautista, el Bautista. ¿Pero por qué se cambiaron de discipulado? Porque escucharon a Jesús. Y le siguieron. Porque era el Cordero de Dios. Sí, el maestro. Sí. Ujú, Ok. Rabí. Entonces, ¿por qué Jesús les pregunta, ¿por qué me buscáis? Jesús, a través de esta pregunta, está queriendo que ellos hagan una introspección. ¿Qué significa eso? Significa que ellos analicen la razón por la cual ellos quieren seguir a Jesús. Ujú, era una pregunta decisiva, ¿no? Claro. Hay razones por las cuales en la Biblia muchos siguieron a Jesús. Analicemos varias. Me van a ayudar ustedes con la Biblia, así que pónganse ahí bien las pilas. Arranco con Evelyn, que me va a buscar Mateo 19:2 y después Esther me va a buscar Lucas 9:7. Ahí lo tienen. Vamos a ver acá las razones por las cuales la gente buscaba a Jesús. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Vamos a Mateo 19:2. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Ok. ¿Cuántas le seguían a Jesús? Grandes multitudes. Grandes multitudes. Ujú. John Maxwell es un escritor cristiano y que él aporta mucho a la vida de un líder cristiano. En muchos de sus libros habla de que un líder que aprende a desarrollar un sano liderazgo logra desarrollar una empatía tan fuerte, que él lo cataloga como un magnetismo, como un imán. Atrae. ¿Conocen ustedes los imanes? Sí. Sí. Los imanes, ¿qué atraen? A todo lo que es Metal. Y así es un buen líder. Un buen líder tiene un magnetismo, Atrae. tiene un carisma. Y eso hace que lo sigan. ¿Me explico? Ujú. Y Jesús era un buen líder. Jesús era un extraordinario líder. ¿Ya? Y por eso él atraía a las multitudes. Pero Jesús no quería que lo siguieran por ser un buen líder. Jesús quería que lo siguieran porque reconocieran en él que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para llegar ahí, no solo debo reconocer quién me va a salvar, sino que debo de reconocer mi pecado. Yo no puedo acudir al Cordero de Dios si no tengo la necesidad de perdón. Mm. Y mucha gente seguía a Jesús por sus enseñanzas, por su carisma, por las señales, etcétera, pero no había un arrepentimiento en su corazón. Y a eso lo que se llama magnetismo. Hoy en día hay gente muy carismática. Por ejemplo, las redes sociales han sido un campo de acción para lo que les conocen ahora. Ya no se les dice líderes, ahora se les dice influencer. ¿Cuántos seguidores tengo?
en mis páginas. Y ustedes revisan, hay gente que pasan los millones de seguidores. Por ejemplo, ¿saben ustedes uno de los más grandes influencers que hay por seguidores que tiene en las redes sociales? ¿Saben quién es? ¿Quién es? Cristiano Ronaldo. Tiene más de 4,000 millones de seguidores. Qué malos seguidores. Porque él tiene un magnetismo. Tiene un carisma deportivo. Y eso atrae alrededor del mundo a las multitudes. Y alas. ¿Me explico? Sí. Muchas cosas por lo que lo siguen. Bueno, dejemos aparte el fútbol. Puede ser la historia de él. Sí, ahí de niñez y de esto. Presidentes, entonces, hay muchas cosas por actores, las cuales, pastores. Podemos ¿Ya? seguir. Sí, pero realmente Jesús no quería que lo buscaran por eso. A eso queremos llegar. Vamos rápido porque el tiempo se nos va. Lucas 9, del 7 a verso 7, perdón. Terminamos a las 5. Vamos. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Sigue, al verso 9. Otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este, de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Herodes quería ver a Jesús, pero no porque hubiera arrepentimiento, sino porque tenía curiosidad. ¿Quién es este? Y hay gente que busca a Jesús por curiosidad. Juan capítulo número 6, verso 2. Imagínense, curiosidad. Los templos están llenos de personas curiosas. Pero no hay un genuino arrepentimiento. ¿Entienden ustedes la pregunta de Jesús ahora? ¿Por qué me buscáis? Sí. Vamos a Juan capítulo número 6, verso 2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Más que evidente. No había arrepentimiento, no había convicción de pecado, no había compromiso, pero sí había ese deseo de ver cómo sanaba Jesús a los enfermos. Ok. Vamos a Juan, ahí que lo tienes, Juan 6, 26 otra vez, Evelyn, y Esther, me preparas Mateo 16:1 y con esto vamos a cerrar. Juan 6:26. Respondió Jesús y le dijo, de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Por qué seguía esa gente a Jesús? Comida. Porque Jesús les satisfacía sus necesidades. Sí, eso es cierto, ¿verdad? A veces no se llena la isla, pero cuando dicen hay comida, ahí van todos. Deja eso. Yo sigo a Jesús porque Él me hace los milagros. Yo sigo a Jesús porque me ha provisto esto. Sigo a Jesús porque Él hizo tal asunto en mi vida. Pero, repito, no hay convicción de pecado, no hay Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces hay gente que sigue a Jesús porque lo ven a Él como el banco, como el bombero, como el médico, pero no como el Cordero de Dios. Y por último, cerramos Mateo 16:1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Escuchen, ¿por qué buscaban los fariseos y los saduceos a Jesús? Para buscar en Él un error. Porque ellos procuraban matarlo. Entonces ahí estaban detrás de Jesús. Pero su deseo no era aprender, no era arrepentirse. Su deseo era a ver en dónde este falla. Tontos, ignorantes, Necios. no sabían que estaban delante de Dios. Increíbles. Miren, de nosotros van a encontrar muchos errores, Sí. queridos hermanos oyentes. De los líderes, si nosotros empezamos a buscar
el error en las personas. ¡Uf! ¿Cuántos errores tiene el hermano Carlos? ¡Uf! Un montón. ¿Cuántos errores tiene la hermana Evelyn? ¡Uf! También, hermana Esther. ¡Oh! Un montón. Pero cuando usted busque a Jesús, no busque cuántos errores hay. Si usted busca a Jesús es porque usted tiene necesidad de perdón, de salvación, de misericordia. Entonces, ¿entienden ahora la pregunta que Jesús le hace a Andrés y a Juan? ¿Por qué me buscáis? Porque Jesús les estaba ya anticipando, yo no quiero que ustedes me sigan porque ustedes me admiran. Yo no quiero que ustedes me sigan porque están curiosos. Yo no quiero que ustedes me sigan porque estoy haciendo señales o porque ya vieron que yo les puedo dar de comer. Ni mucho menos quiero que me sigan porque quieren ver en dónde está el error. Yo quiero que me sigan porque han tenido la convicción de que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un simpatizante del Evangelio busca servirse de Jesús. En cambio, un discípulo de Jesucristo sirve a Jesús sin condiciones. Hay más de El Discipulado. Parte final, yo solo quiero agradecer antes de escuchar aquí a nuestras hermanas sus conclusiones, su aprendizaje. Quiero agradecer a usted que nos prestó su atención en esta hora 30 minutos del viernes del discipulado. Estamos para servirles. Dios primero, nos reencontramos el próximo viernes a las 2:30 de la tarde. La pregunta de hoy, ¿por qué me buscáis? Basado en el pasaje de Juan capítulo 1 verso 38, pero estudiamos del 35 al 42. Conclusiones. Que hagamos un autoexamen en nuestra vida. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Qué es lo que queremos? Nos acercamos a Jesús porque queremos que Él nos provea, porque Él nos sane o porque queremos encontrar la salvación que Él ya pagó el precio por nosotros. Conclusiones. Y en este mundo de tinieblas necesitamos la luz verdadera, que es Cristo. ¿Por qué me buscáis? Porque Él es la luz verdadera para nosotros. Seguramente usted ya sacó sus conclusiones allá en casa, seguramente si participó de nosotros puede seguir explorando y va a sacar más conclusiones porque este es un texto que da para muchísimo más. Solo yo les dejo en sus corazones esta pregunta. Jesús hoy sigue preguntándonos en el 2023, ¿por qué me buscáis? Gracias a todos, Dios les bendiga. El otro viernes nos reencontramos. ¿En dónde? En el discipulado. Bendición. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.